Bueno, ahí lo que está informando esta lámina es que sobre un total de 2.671 artículos que tiene el Código Civil y Comercial argentino, que está en vigencia desde el 2015, 395 están dedicados al tema derechos reales. Y eso nos da una pauta de la gran importancia que tienen los derechos reales en nuestra legislación. Si ustedes quieren otro nombre para derechos reales, pueden decir perfectamente derecho de propiedad. El derecho de propiedad son los derechos reales. Es el derecho que regula nuestras formas de acceder al dominio, a la propiedad de la tierra o de las unidades habitacionales. El primer artículo que es importantísimo que lo tengan claro es el 1882, que es el que define los derechos reales. Ya lo hemos avanzado bastante. Ahí hay un concepto que dentro de la definición es fundamental, que es el derecho de persecución y preferencia. ¿Qué significa eso? Yo no quiero entrar directamente en un ejemplo. Si bien vamos a dar un ejemplo, necesito primero conceptualizar. Cuando yo hablo de persecución y preferencia, significa que en un universo de diversos derechos que convergen sobre una misma propiedad, el poseedor del título de propiedad es el que tiene el poder de persecución y preferencia. Es decir, que él tiene el poder sobre cualquier otra persona a perseguir la posesión de la cosa y tiene preferencia ante todos los demás. Vamos a dar un ejemplo. Dentro de los derechos que vamos a analizar está el derecho de posesión. Es decir, que yo, que me llamo A, puedo tener la posesión de la cosa por X motivo. Puedo estar en posesión de la cosa porque, por ejemplo, tal vez en otro tiempo he sido inquilino, he alquilado la propiedad, pero en este momento el poder sobre la cosa, la posesión de la cosa, la tengo yo. Yo soy A, pero B tiene el título de propiedad. ¿Quién es más importante? Según el 1882, la persona que tiene el título de propiedad es la que tiene la facultad de la persecución y preferencia. Es decir, que el título invalida mi posesión. Es decir, mi posesión es un derecho, pero débil con respecto a la persona que tiene el título de propiedad. Cuando hablamos de títulos, hablamos de propiedad. Perfecto. Vamos con el 1884. Es el que dice que los derechos reales, la constitución, la adquisición, la modificación, la transmisión, todo se hace por medio de derechos reales. Y no puede haber ninguna transmisión con otros derechos que no sean los que están específicamente señalados en la ley, señalados en estos artículos. Por eso dice, es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley. Esto lo vamos a aclarar muy bien cuando hablemos de conjunto inmobiliario, que es uno de los temas que estamos por ver. Bueno, este es el 1886, vuelve a ser, vuelve a explicar lo de la persecución y preferencia.
Y ahí está, dice, hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o persona que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Por ejemplo, alguien que haya comprado de buena fe, pero sin título de propiedad, simplemente con un boleto de compra-venta, el boleto de compra-venta tiene menos valor porque un boleto de compra-venta es una promesa de venta. Muchas veces tiene validez si la propiedad no tiene título, pero si yo pongo un título, como el que está hablando el 1886, tiene la preferencia sobre el título de menor categoría, que sería el obtenido posteriormente. Estos son los derechos reales que contempla o que enumera, por valga la redundancia, en la legislación argentina. Yo no puedo hacer ningún derecho real que no esté dentro de esta enumeración. Fíjense que se parte del dominio. Son 14 y vamos a hacer algunas consideraciones, no sobre todos, sino sobre algunos. Les voy anticipando que el dominio es el derecho real principal y que de alguna manera todos los otros derechos reales son o una modificación o una ampliación o un acotamiento o una morigeración del derecho real principal, que es el de dominio. Es decir, el derecho real de dominio sirve como parámetro, como modelo para todos el resto de los derechos reales. Bueno, la primera categoría es los derechos reales sobre la cosa propia o ajena. Y explica cuáles son cuáles son estos derechos reales. Entonces, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie. Los restantes derechos reales recaen sobre la cosa ajena. Ya vamos a ver después de qué se trata el usufructo, la hipoteca, etcétera, que son el resto de los derechos reales. Bueno, con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Bueno, ahí están señalados los 7 ejemplos, en la misma lámina de recién, nada más que están señalados cuáles son los de los que vamos a hablar, digamos, en este momento. No vamos a hablar de todos, ¿no? Vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, creo que no vamos a hablar nada de tiempo compartido ni de cementerio privado. Una cosa que les quiero anticipar. Los derechos, como los derechos reales, como no se puede hacer transmisión de propiedades sin que sea con el formato de derechos reales, los derechos reales han tratado de ser lo más creativos posible en cuanto a las combinaciones, en cuanto a las alternativas que presta la ley para los particulares, para de alguna manera incentivar o facilitar la creatividad, por así decirlo, en lo que es posibilidades de negocio, porque digamos, dentro de todo esto, dentro de todos estos derechos reales, hay siempre una situación de dominios de la tierra y temas que tienen que ver con la parte, digamos, económica de estas unidades, de estas unidades de tierra, digamos. Es decir, por ejemplo, el conjunto inmobiliario
es el derecho real que ha venido a resolver el problema que había con los countries y barrios cerrados. O el tiempo compartido es una forma diferente de transmitir. ¿Cuál es el tiempo compartido? Dos palabras sobre tiempo compartido. Yo compro lo mismo que compro con el dominio. Compro una casa, compro un departamento en Miami, pero con un derecho real que se llama tiempo compartido. ¿Qué significa eso? Significa que yo lo compro, es mío, pero es mío desde el 15 de enero al 15 de febrero. El resto del tiempo hay otros propietarios. Es decir, tiempo compartido es el mismo derecho real que el de dominio, nada más que con un tiempo acotado en el año. 15 días, 10 días, eso es lo de menos. Es lo que marque el contrato. Pero es decir, el Estado ha generado el derecho real de tiempo compartido para que los particulares puedan hacerse de esa herramienta, de ese formato, para generar posibilidades de negocio, posibilidades de transmisión de propiedades. Digamos así, posibilidades de comprar o de vender. Y esto es fundamental porque, como dice la ley, como dice en 1882, no puede haber transferencia sin los formatos de derechos reales establecidos por la ley. Por lo tanto, los formatos que marca la ley, en este caso el 1887, nos están indicando cuáles son los formatos hoy disponibles para hacer negocios inmobiliarios, para hacer transmisiones de propiedades. Vamos con la 8, por favor. Bueno, acá el 1897 habla sobre la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es un tema que es muy importante que manejen en forma solvente, en forma muy específica. La prescripción significa adquirir algo por el paso del tiempo. Repito, adquirir algo por el paso del tiempo. Entonces, el poseedor de la cosa, por el solo hecho de ser el que la está poseyendo, puede acceder a ser el titular del dominio. Para eso necesitamos que ese tiempo que él ha estado en posesión de la cosa tenga una determinada cantidad de años. Entonces, vamos a encontrar la prescripción breve y la prescripción adquisitiva. La posesión adquisitiva breve es 10 años y la prescripción adquisitiva es 20 años. Y estamos hablando del 1897-1898. Vamos con la diapositiva 9, por favor. Bueno, ahí está, la de 1899, la prescripción adquisitiva larga de 20 años. En el artículo 1900, fíjense que habla de posesión exigible. La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua. Si quieren de otra manera, demostrable y continua. Es decir, yo tengo que de alguna manera poder acreditar que he estado en posesión de la cosa durante 20 años en forma ininterrumpida. ¿Qué está diciendo esto? Este artículo 1899 lo que está haciendo es contradiciendo el 1882. ¿Por qué?
porque el 1882 hablaba de la persecución y preferencia, y acá está diciendo que la posesión, que es un derecho menor, tiene la posibilidad de transformarse en el prioritario, en el principal, siempre y cuando esa posesión haya cumplido los 20 años. Es decir, que el Estado protege al titular del dominio, a la persona que tiene el título de propiedad, lo protege y le da el poder de persecución y preferencia. Pero si esa persona que tiene la posesión de la cosa durante 20 años la ha tenido, puede pedirle a un juez que le otorgue a él en la titularidad. Y el que tenía el título la pierde. Es decir, que el Estado me va a proteger, lo va a proteger al poseedor del título, al titular de la propiedad durante 20 años. Pero pasado ese tiempo, si esa persona no ha actuado para recuperar su dominio, el Estado, digamos, abandona la tutela o la protección del titular del dominio y ampara al poseedor. Es decir, hay como un giro en el derecho a la propiedad. Durante 20 años se protege al titular digamos, al titular del dominio, y pasados esos 20 años se protege al poseedor. Vamos con la 10, por favor. Bueno, posesión o tenencia. Digamos, es una pequeña sutileza, pero que es muy importante tener en cuenta. En 1909 dice que hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como el titular de un derecho real, lo sea o no. Es decir, la persona está en poder de la cosa y se comporta como el propietario, como el dueño. En cambio, en la tenencia, la persona reconoce la titularidad del dominio en otra persona. Por ejemplo, cuando yo alquilo. Cuando yo alquilo, pago un alquiler. Entonces, el propietario de la unidad me extiende un recibo. Entonces, en ese recibo, yo le estoy, por un lado, pagando el alquiler, pero por otro lado, le estoy reconociendo la titularidad a esa persona. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una tenencia. ¿Qué otro ejemplo de tenencia tenemos? Por ejemplo, cuando un propietario, cuando un comitente encarga una obra, la obra él va a pedir que la obra la va a hacer, por ejemplo, un contratista. Entonces, el contratista va a firmar con el comitente lo que se llama un acta de inicio. ¿Qué significa? Es el acto por el cual el comitente transfiere la tenencia del predio al constructor, al contratista. Entonces, ¿qué le está transfiriendo? La tenencia. Es decir, que a partir del acta de inicio, el que va a tener la llave de entrada al predio donde se realiza la obra es el constructor. Él va a actuar como si fuese dueño, pero
en representación del dueño, es decir, reconociendo en otro la titularidad del dominio. Vamos con la 11. Bueno, describe lo que es lo que ustedes van a siempre, digamos, lo que dijimos que era el derecho real principal sobre el cual todos los demás derechos reales de alguna manera convergen. Entonces, tenemos que es el derecho de dominio. Y el dominio tiene algunos caracteres. Por ejemplo, el dominio es perfecto, es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Perfecto. Vamos con el primero de los caracteres, el carácter de perpetuidad. El dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Es decir, que yo soy propietario, la perpetuidad significa que es para siempre. Y no hace falta que esté yo en posesión de la cosa. Acá me está diciendo que no necesito hacer un ejercicio del poder sobre la cosa. Yo sigo siendo, aunque no haga ejercicio activo, no haga ejercicio físico de ese poder, lo mismo sigo siendo el titular de ese dominio. Exclusividad. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Es decir, que el que tiene el dominio, el titular, significa que los demás están excluidos. No puede haber un bien con dos o con más titulares. Ya vamos a ver, no lo confundan con temas como condominio. Esos son excepciones, pero que esto está hablando de el derecho de dominio. No puede haber más que un titular. Ahí sí lo puedes parar. Listo. Ahí está. Buenísimo. Bueno, fíjense que acá habla de la facultad de exclusión. Es decir, el dominio es excluyente, el dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa. Es, digamos, es la facultad de persecución y preferencia del que había hablado la definición de derechos reales, ¿no? Así como también tiene el derecho de construir muros, cercos, fosos, por supuesto siempre sujetándose a las normas locales. Entonces, podemos sintetizar que los derechos, digamos, el derecho de dominio tiene tres caracteres principales. El que llamamos, antes le llamábamos absoluto, ahora vamos a decir dominio perfecto, que es el que me permite hacer la máxima cantidad de cosas que se puede hacer, las puedo hacer por medio del 1941. Es decir, tengo dominio absoluto, tengo derecho absoluto de hacer lo que yo quiera con ese lote. Después está el derecho, entonces ese es el derecho absoluto, el carácter absoluto, el carácter perpetuo, que es para siempre, y el carácter exclusivo, que me da a mí la titularidad y excluye a los terceros. Entonces, el 1941, 1942, 1943.
Esos caracteres son absolutamente definitorios del derecho de propiedad y del derecho de propiedad del dominio. Son como las características más notables que tiene este tipo de derecho real, que ya sabemos que es el que sirve de modelo al resto de los derechos reales. No sé si pudiéramos seguir a la página siguiente, Norberto. Ahí estamos, ahí. ¿Lo puedes parar ahí? Vos decime, yo lo voy parando. Perfecto. Ahí, esto es una extensión del 1944. El dominio, dice extensión, el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o sus accesorios. El dominio de la cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo. Eso, digamos, viene del derecho romano, en que dice que uno es dueño no solamente de la superficie, sino de ahí hasta el centro de la Tierra y de ahí para arriba hasta el infinito. Es decir, todo lo que pase por encima de la superficie también es parte del dominio. Eso está declarado en el artículo 1945. Y por supuesto, todas las construcciones, siembras o plantaciones pertenecen a su dueño. Incluso está estipulado que si por alguna razón alguien ha construido accidentalmente, aunque parezca mentira, es algo que ha sucedido en muchas oportunidades, personas que especialmente en zonas rurales, conozco un caso específicamente en la villa de San Javier, una persona construye accidentalmente en un terreno que es titular otra persona, esa construcción no es de quien la pagó, ni quien la encargó, sino el propietario es el propietario del lote. No importa que nunca haya pagado por esa vivienda o lo que sea. Tampoco importa acá la buena o la mala fe. Simplemente hay una confusión y esa digamos, se resuelve a favor del titular del dominio. Es decir, esto es lo que emerge del 1945. Pertenecen a su dueño todas las construcciones. También pasa lo mismo a veces, por ejemplo, hay títulos de propiedad que dicen, por ejemplo, un predio rural, especialmente se da en predios rurales, marca las coordenadas o marca los ejes, el plano de mensura habla de punto tal a punto tal, habla del colindante y da todos los datos para identificar la parcela. Y muchas veces los medios de identificación de límites está dado con los ríos. Y los ríos, especialmente los ríos de llanura, tienen la particularidad de que cambian su cauce en forma frecuente. Entonces hay muchas veces que yo repentinamente quedé con 10 hectáreas más o 10 hectáreas menos, depende para dónde se movió el río, y ahí no hay forma de determinarlo. Capaz que de repente yo me quedo con una plantación, no sé, de caña de azúcar, que no era mía, la plantó otra persona, pero como el título marca como límite el curso del río, si el río se ha modificado, también se modifica el límite de la parcela. Vamos a la figura siguiente. Aquí habla del 1946, habla del dominio imperfecto. ¿Y a qué llama el dominio imperfecto? Si está sometido a condición o plazo resolutorio, o si la cosa está grabada con cargas reales. Recuerden que cuando hablamos de dominio, dijimos que tenía 3 caracteres: absoluto, perpetuo y exclusivo.
perpetuo, para siempre. Acá te está diciendo que ese es el perfecto. Ahora, ¿hay una posibilidad de hacerlo imperfecto? Sí. Si yo tengo, si soy el dueño de la cosa, pero por un plazo determinado. Por ejemplo, en el caso más patente de dominio imperfecto es el fideicomiso, porque ya vamos a ver que el fideicomiso se transmite la propiedad, se transmite, por ejemplo, un lote, pero por un plazo determinado. Incluso la ley estipula que los fideicomisos no pueden exceder los 30 años, es decir, que no hay, no hay fideicomiso perpetuo. Entonces eso ya lo distingue totalmente del derecho real de dominio, porque la perpetuidad está prohibida para los fideicomisos. Entonces se transforma en esto, en un derecho, en un dominio imperfecto, porque es un dominio por un plazo determinado. Por ejemplo, yo puedo transmitir un lote para que usted haga una heladería y me va a pagar a mí 300.000 pesos anuales. Y esto lo vamos a hacer durante 5 años y usted va a vender helado en esa propiedad. A los 5 años usted me devuelve la obra con todas las mejoras que usted ha hecho. Eso es un fideicomiso en donde yo le estoy transmitiendo el dominio a usted, pero es un dominio imperfecto porque tiene un plazo de caducidad. El otro caso, que está diciendo el 1946, fíjense, que dice está grabada con cargas reales. ¿Qué son las cargas reales? Está hablando de la hipoteca. Para digamos, la hipoteca es el derecho real de garantía. Es decir, a mí me han dado un préstamo, me ha dado el banco hipotecario, por decir, o el banco macro me ha dado un préstamo de 4 millones de pesos, pero me ha exigido que ponga la casa en garantía. ¿Qué significa? Que si el arquitecto fulano o cualquiera, el que compró y sobre el que pesa la hipoteca, en caso de no devolver el préstamo o atrasarse una X cantidad de cuotas, la devolución, la restitución del préstamo, el, el, el banco tiene el poder de someter la propiedad en garantía a un remate judicial y cobrarse la deuda con la plata que surja de ese remate. ¿Se entiende? Eso es cuando la cosa está grabada con cargas reales. Por favor, lo que no entiendan, ningún problema, me paran y yo explico lo que haya que explicar porque para muchos estas son cosas novedosas. Así que lo que necesiten, me avisan. El 1964, supuestos del dominio imperfecto. Son dominios imperfectos el revocable, el fiduciario y el desmembrado. Bueno, de estos, el revocable es el que yo puedo, digamos, volver en contra del derecho real cuando se documenta o cuando se interpone o se comete una determinada acción que está vedada por el contrato. Es decir, por ejemplo, yo he hecho una donación de una casa, pero en la donación ha sido hecha con el sistema que se llama donación con cargo. Donación con cargo significa que yo la dono, pero la dono para que eso sea un orfanato. Y la he donado a una institución benéfica, por ejemplo.
Si la institución benéfica en algún momento determina que el orfanato ya no es necesario, que prefieren que eso sea hotel, están incumpliendo con la norma de la, digamos, con la cláusula, con el cargo que tenía la donación. Por lo tanto, esa institución benéfica pierde la donación, es decir, que se retrotrae a la situación anterior. Ese es el dominio revocable. El fiduciario y el desmembrado lo dejamos para las clases específicas de derechos de fideicomiso, que no es un derecho real, ¿no? Es fideicomiso, si bien está en el Código Civil, en el artículo 1666, no está dentro de los derechos reales. Vamos a la página siguiente. Bueno, las normas administrativas, esto dice que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse conformidad a las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Es decir, lo que está diciendo acá el Código Civil en su artículo 1970 es que las transmisiones, por eso habla de las limitaciones, están regidas por el derecho administrativo. Es decir, que ustedes no lo van a poder hacer en su casa, sino por medio de instrumentos públicos y registros inmobiliarios. En el caso acá habla también de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. ¿Por qué? Porque el Código Civil es para toda la Argentina, pero las normas administrativas están determinadas por cada jurisdicción, es decir, por cada provincia. En este caso, en el caso de Tucumán, la provincia de Tucumán ha dispuesto como norma o como marco jurídico el registro inmobiliario, donde están registradas todas las propiedades. Bueno, no vamos a decir nada de inmisiones. Eso es un tema de, digamos, ruido y las violaciones de un vecino sobre otro. Pero estamos hablando de límites al dominio. Me interesa, bueno, el Camino de Sirga, el 1974. Son los dueños colindantes con cauces de río. Lo que está diciendo el 1974 es que yo, si bien soy propietario hasta la propia orilla, la ley me prohíbe la disposición, o sea, el uso sobre los primeros 15 metros de esa orilla. Porque eso, la provincia en este caso, lo toma como jurisdicción administrativa del poder para poder hacer el mantenimiento del cauce del río o la instalación eventualmente de vías de circulación. Actualmente, por ejemplo, el río Salí en su vera vendría a ser en la ribera derecha, vendría a ser del río, o sea, la que está hacia el oeste, desde el puente Barros hasta el puente Lucas Córdoba, está haciendo un camino de sirga, un camino que va rodeando, acompañando al cauce del río. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, seguimos con, estamos hablando acá de limitaciones al derecho, ¿no es cierto?, de dominio.
Fíjense las instalaciones provisorias. Esto que ustedes tal vez ya lo saben por la praxis, por la práctica, por ver cómo se hacen nuestras obras. Nuestras obras, digamos, nosotros tenemos una forma de construir en la Argentina que por los tamaños de los lotes especialmente, tenemos siempre la situación de que llegamos con la construcción a cubrir, a tocar la medianera. Es decir, para nosotros la medianera es usada en forma activa. No nos separamos con otras propiedades por medio de espacios vacíos o jardines. Directamente llegamos a la propia línea de divisoria de lotes. Ahora, en esos casos en que hemos llegado a la línea divisoria de lotes, tenemos el problema de que nuestra construcción, que normalmente es húmeda, tiene que tener las terminaciones del lado del vecino. Entonces lo que está haciendo el 1977 es habilitando la construcción para poder hacer nuestras propias medianeras, invadir el inmueble lindero. Dice que el dueño no puede impedirlo, pero eso significa que no significa que yo no deba pedir permiso para el ingreso y acordar los horarios y las condiciones en que ese trabajo va a ser realizado. Es decir, por más que acá el artículo 1977 me está facultando a trabajar en estas condiciones, las condiciones tienen que ser en forma consensuada. No es que yo me voy a poder apersonar sin pedir permiso para ingresar. Seguimos a la página 18. Bueno, las vistas, las famosas vistas. ¿Qué significa vistas? Estamos hablando de un tema que vamos a ver en algún momento, un poquito más adelante, que son las servidumbres. Servidumbre es un derecho real que ya lo vamos a detallar. Pero por el momento vamos viendo las vistas. Dice que yo puedo abrir una ventana sobre el lindero. Y esa forma de hacerlo, esa ventana, tiene dos formatos. Ustedes es muy probable que ya la hayan escuchado hablar. Luces y vistas. Vistas es cuando digamos, en el muro lindero, yo puedo, la ventana está puesta de tal manera que puedo ver hacia el exterior, o sea, me puedo asomar a la ventana. En cambio, en las luces, la altura de la ventana está tan alta que no sirve para la visión, sino simplemente para el ingreso de luz. Y ahí está perfectamente detallado, en el caso de las vistas, cuál es la altura a que tiene que estar puesta la ventana. Vamos a la página 19. Ahí está el caso de las luces. Dice, excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el muro lindero no puede tenerse luces a menos altura que la de 1,80 m, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura. Ahí está hablando del antepecho. Es decir, el antepecho de la ventana está a 1,80 m.
Bueno, el 1981 dice, privación de las luces o vistas. Y dice lo siguiente, quien tiene luces o vistas permitidas en un muro privativo, no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o de la vista. Es decir, que por más que yo haya obtenido autorización para abrir estas ventanas, porque ese es un derecho que me otorga el colindante no ha perdido el derecho de levantar su propio muro. Por ejemplo, si se construye otro edificio al lado. Entonces, esas hermosas ventanas que ventilaban los baños, por ejemplo, pueden eventualmente ser cerradas, porque el titular del dominio, en este caso sirviente, porque acá se establece un servido y un sirviente. En caso del sirviente, necesita construir el muro y directamente cierra esas ventanas que ventilaban los baños. Es decir, estos no son derechos perpetuos, son derechos transitorios. Vamos con la página 20, por favor. Y aquí cambiamos de derecho real. Todo lo que hemos visto recién eran todos derechos de dominio. Ahora entramos al 1983 con el condominio. Y vamos con la definición. Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. ¿Se entiende? Es decir, que estamos hablando de una cosa que tiene pluralidad de propietarios. Ahora, a esos propietarios, recuerden, la terminología es importante. A esos propietarios se les llama condóminos. La ley los presume iguales, excepto que el título disponga otra proporción. Por ejemplo, yo digo, bueno, la mesa esta la tenemos en condominio. De Pedro es el 30, de Javier es el 30 y yo tengo el 40%. Así lo hemos establecido. Eso puede servir para una propiedad, un inmueble, perfectamente. Yo soy dueño de una determinada proporción de la propiedad que tengo en condominio. Ya vamos a ver después, cuando llegue el momento de que estemos hablando de una situación que se llama propiedad horizontal, que es una forma de los condominios muy específica. Pero en general, digamos, toda propiedad horizontal es un condominio, pero no todo condominio es una propiedad horizontal. Es decir, la propiedad horizontal es una tipología específica dentro de los condominios. Acá estamos hablando de los condominios en general. No siempre son departamentos. Perfectamente yo puedo tener una casa en condominio con mi hermano, porque somos 4 hermanos y bueno, hemos heredado esto de nuestros padres. Y bueno, tenemos el 25% cada uno. O capaz que yo tengo el 50% porque le compré la mitad de mi hermano Pedro, la compré. Entonces tengo 25%. Entonces, eso es un condominio. O puede ser también aplicable a una vivienda, a una finca, a cualquier cosa puede estar sometido a este régimen. Bueno,
Facultades con relación a la parte indivisa. Bueno, cada condómino puede enajenar y grabar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición que le es inoponible. La renuncia de los condóminos a su parte acrece a los otros condóminos. Bueno, acá hay muchísimos conceptos en el 1989. Vamos a hablar de un concepto muy importante, que es la parte indivisa. Los propietarios se llaman condóminos y cada una de sus porciones se llaman parte indivisa. ¿Y por qué se llama indivisa? Y bueno, porque el condominio no puede dividirse. Yo no puedo llevarme heredé una casa de mis padres, yo tengo el 25%, yo no me puedo llevar el 25% mío, no lo puedo sacar de ahí. El 25% que yo tengo es de una parte indivisa, porque no está identificado ese pedazo, la porción no está identificada. Entonces, es interesante que manejen el concepto de parte indivisa. La parte indivisa son las diferentes fracciones que tienen cada uno de los condóminos. Y después dice que cada condómino puede enajenar y grabar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. ¿Qué significa eso? Que yo soy dueño del 25% de la casa de mi papá y yo la puedo vender a la persona que quiera. Yo no necesito preguntarle a mis hermanos qué opinan ellos si me dejan vender. Yo soy dueño de vender cuando quiera y también de grabar la cosa. ¿Qué significa grabar? Que yo puedo, por ejemplo, levantar una hipoteca sobre mi parte. Eso sí, como es una parte indivisa, en caso de yo no pagar, el banco puede perfectamente rematar toda la propiedad para cobrarse su parte. Pero eso no está detallado acá, pero es así como sucede. Los acreedores pueden embargarla, por supuesto, y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición perfectamente. ¿Qué está diciendo ahí? Que si yo he hecho una hipoteca sobre la propiedad, yo siendo el titular del 25%, acá dice que el acreedor, es decir, el banco, puede embargarla y ejecutarla, es decir, rematarla, sin esperar el resultado de la partición. Es decir, que no hace falta que yo me haya llevado ya mi 25%, se remata el total. ¿Se entiende? Perfecto. Sigamos la página siguiente, la página 21. Disculpe, le hago una Sí. consultita. O sea, para rematarme, el banco no tiene que esperar que yo la divida. Pero yo para pedir, digamos, para grabarla, ¿sí tengo que pedir autorización de los otros miembros o no? No, no. Ah, perfecto. Vamos con la 21. ¿Esta es o la siguiente? No, perdón. 21, esta 21 es la que estábamos. Vendría a Esta ser la no- 22. ¿Esta? Una que habla del 1991. Sí, esta es. Esa, perfecto. Bueno, estas son generalidades, pero que son muy importantes cuando estamos hablando de
de condominios. Dice que cada condominio debe pagar los costos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que se hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. No puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho. El condomino que abola tal desgasto puede reclamar intereses desde la fecha del pago. No sé si les queda alguna dificultad en la comprensión. Es, digamos, el 1991 está hablando, o si quieren ustedes, poniendo la obligación a cada uno de los condóminos en solventar los gastos de mantenimiento, fundamentalmente. Vamos con el concepto de asamblea. Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipación razonable. Bueno, acá quiero hacer una aclaración que ya lo va a hacer el artículo correspondiente, pero prefiero hacerle la aclaración ahora para aclarar un poco la situación de los condominios. Acá está hablando de una asamblea, que esa la vamos a ver claramente en la propiedad horizontal. Acá habla de una asamblea es donde no necesariamente está regularmente constituida. La asamblea está hablando de la reunión de los condóminos. Eso está mucho más reglado en la propiedad horizontal que en esta simple mención que tiene dentro de los condominios. Bueno, dice que la resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computa según el valor de las partes indivisas, aunque corresponda a uno solo y obliga a todo. En caso de empate debe decidir la suerte. Es decir, la mayoría absoluta, y dice según el valor de las partes indivisas, porque recuerden que si estamos hablando en el caso por ejemplo, en los sistemas de edificios de departamentos que todavía no han sido sometidos al régimen de la propiedad horizontal, en la propiedad horizontal también lo vamos a encontrar. Lo que valida la votación no es la unidad, sino los metros cuadrados. Acá habla de los valores, pero los valores de las partes indivisas está hablando de los metros cuadrados que se computan de cada unidad. Es decir, un departamento chico tiene menos partes, menor alícuota que un departamento grande. No tienen cada uno los mismos votos, sino en función a su valor, a su tamaño. Vamos con la 23, por favor. Listo. Bueno, el artículo 1993. Imposibilidad de uso y goce en común. Si no es posible el uso y goce en común por razones atinentes a la propia cosa o por la oposición de alguno de los condóminos, estos reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración. Vuelve a hacer la mención de la asamblea. Todos los condóminos deben ser informados de la convocatoria y del fin de las razones por las cuales se cita la asamblea. En 1994, la resolución de la mayoría, según el valor, esto es el mismo criterio. El mismo criterio
en cuanto al la computación, el cómputo mediante metros cuadrados. Vamos con la lámina 24, por favor. El 2004 habla de indivisión forzosa sobre accesorios indispensables. Existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división. Digamos, nosotros, la indivisión forzosa, lo que está, perdonen que haga un ejemplo. Si yo tengo con Norberto en condominio una mesa, yo sé que esa mesa la podemos dividir, porque o la cortamos por la mitad, o yo le vendo mi parte y de alguna manera solucionamos la copropiedad. Pero en un departamento yo no me puedo llevar mi parte. Yo no me puedo llevar la mitad del pasillo. Entonces, lo que te está hablando el 2004 está instituyendo la indivisión forzosa sobre accesorios indispensables. Está hablando del palier, del pasillo, del ascensor. Es decir, existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso. Es decir, en ese caso estamos ante un caso de indivisión forzosa. Distinto es si yo tengo, supongamos, hagamos de cuenta que tenemos con Norberto, tenemos en copropiedad una casa. Pero en realidad, si nos ponemos a ver bien, la casa está perfectamente delimitada y son en realidad dos casas. Entonces, ¿hay indivisión forzosa? No, no hay indivisión forzosa porque esa es divisible. Pero acá estamos en presencia, lo que está abriendo la jugada, el código, es a ese tipo de propiedades que no pueden ser divididas. Entonces, sin que pierda la esencia la cosa. Entonces, a eso se le llama indivisión forzosa. Bueno, el 2005, uso de la cosa común. Cada condominio solo puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada y sin perjudicar el derecho igual de los restantes condóminos. Suena como obvio, porque por el uso nosotros ya hemos determinado que el palier, yo no puedo poner el comedor de mi casa en el palier de la planta baja. Ese tiene otro uso y no puedo afectar a la titularidad de los demás condóminos. Sigamos, por favor, a la 25. Y acá habla del condominio, pero sobre muros, cercos y fosas. Es decir, salimos de los condominios de lo que estábamos hablando recién, que eran en general viviendas o viviendas colectivas, y entramos en este muro, digamos, formato especial de condominio sobre muros. En general, cercos y fosos es una cosa un poco inexistente. Normalmente siempre vamos a hablar de muros. Entonces, el artículo 2006 se denomina lindero separativo divisorio, el que debarca un inmueble y lo delimita del mueble colindante, encaballado, cuando al lindero
se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes, o contiguo cuando el lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el límite separativo. Yo me gustaría si algún alumno me puede responder si ustedes conocen esta terminología de muros contiguos y encaballados, o si es la primera vez que escuchan hablar de esto. Bueno, voy a hacer de como no contestaron ninguno. Primera vez que escucho. Bueno, primera vez. Listo. Vamos a hacer de cuenta entonces que es la primera vez que escuchan todos hablar. Entonces, vamos por lo primero. Digamos, entre una propiedad y otra propiedad, lo que se llama entre un lindero y otro lindero, hay una línea divisoria. Esa línea divisoria, por nuestra cultura, nosotros construimos los muros que llamamos medianeros o muros separativos. Por el momento le vamos a llamar lindero, separativo o divisorio. Es el muro que demarca mi inmueble del inmueble del colindante. Digo que todavía no usemos la palabra medianero, porque la palabra medianero es para una instancia posterior. Entonces, analizamos ese muro separativo, lo estamos analizando solamente desde el punto de vista físico. Y desde el punto de vista físico, nosotros encontramos que hay dos formas de construir el muro separativo. Todo de mi lado, o mitad del lado del vecino y la mitad mía. Es decir, la ley me permite montar mi muro invadiendo el lote del vecino, solamente en la mitad de la proporción del muro. Si el muro tiene 30 centímetros, yo puedo poner 15 centímetros de mi lado y 15 centímetros en el muro, en el lote del vecino. Esa situación que ustedes la deben haber visto seguramente en la vida real, a eso se le llama muro encaballado. Es decir, mitad en mi lado y en mitad en el lado del vecino. Y a su vez, si yo lo construí todo de mi lado, ese muro se va a llamar contiguo. Es decir, la línea divisoria de lotes pasa por una de las caras del muro en cuestión. ¿Se entiende? Entonces tenemos los muros linderos, los separativos, son encaballados o contiguos siempre y cuando estemos hablando desde el punto de vista físico. Sigamos. Fíjense ahí los tipos de muros. Habíamos hablado recién del encaballado, del contiguo. Seguimos hablando acá del medianero. El lindero, que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. ¿Qué significa esto? Que el muro lo hicimos los dos, usted pagó una parte y yo pagué otra parte, significa que es medianero. O si yo lo hice y usted me pagó la mitad de mi inversión, es medianero. Es decir, medianero significa que hemos compartido los gastos para hacer ese muro. Si el muro
solamente lo pagué yo y usted todavía no me pagó, el muro no es medianero. Es medianero cuando hemos solventado los gastos de esa construcción. Perfecto. El punto E dice privativo o exclusivo. El lindero que pertenece a uno solo de los condenados. Claro, si usted todavía no me pagó, el muro es privativo. Entonces, es privativo cuando yo, el que construyó, todavía no recibió la parte correspondiente al 50% de la inversión. Perfecto. Entonces, medianero, así como cuando hablábamos hace un instante, hablábamos de muros encaballados y contiguos, decíamos que eso era una clasificación física, medianero y privativo es la clasificación jurídica. Es decir, privativo es uno solo el que ha invertido, el que todavía no ha recibido la plata correspondiente a su inversión, ese es un titular privativo. Y medianero es si ya hemos compartido ambos los costos. Bueno, el muro de cerramiento. Dice que al lindero de cerramiento forzoso sea encaballado o contiguo. Y acá vamos a explicar un concepto. No sé si alguno de ustedes está tomando apuntes o no. Yo la verdad que recomendaría que aprovechen y vayan anotando las cosas que como ayuda a memoria para que después no tengan dificultades en la interpretación. Cuando habla de muro de cerramiento, está hablando de cerramiento forzoso. ¿Qué es cerramiento forzoso? Cerramiento forzoso es el derecho que tienen los propietarios de lotes a cerrar perimetralmente el muro. Cerrar perimetralmente el lote con un muro de determinadas características. ¿Qué dice la ley de cómo tiene que ser ese muro? ¿Y por qué forzoso? ¿Qué significa forzoso? Significa que yo lo hago sin autorización del vecino y el vecino debe pagarme la mitad de la inversión, lo use o no lo use, lo quiera o no lo quiera. Es, digamos, la construcción que yo he realizado pasa a ser de pago obligatoria para el vecino. A eso lo llamamos cerramiento forzoso. Es decir, yo puedo construir un muro perimetral de mi lote, supongamos mi lote tiene 20 por 30, perfecto, puedo construir los 30 laterales, los 20 del fondo y los 30 del otro lateral, o puedo hacer una sola medianera, no hace falta, puedo hacer uno solo de los muros, no importa, cualquiera, pero eso es obligatorio para el vecino, el pago de ese muro. Y capaz que el vecino dice, no, yo hubiese preferido el ligusto, no importa. Yo he construido el muro, el señor me tiene que pagar el muro. Perfecto. Ahora, la ley permite, digamos, establece que yo puedo hacer cualquier tipo de muro. No, algunas condiciones pone para que yo pueda apelar al derecho de cobro en el cerramiento forzoso. Ese muro tiene que tener algunas condiciones. En primer lugar, puede ser encaballado o contiguo. Las dos versiones es posible. No tiene un espesor específico, pero sí me dice el código que el muro tiene que ser aislante y estable. Pero no dice que tiene que ser de 30, como decía el Código Civil viejo. No habla de espesor determinado. Y me pone una altura de 3 metros. Esa altura funciona de la siguiente manera. Si tiene menos de esa altura, el muro no puede ser considerado cerramiento forzoso. Por lo tanto, no puedo exigir el pago obligatorio por parte del vecino. Y si tiene más,
no hay ningún problema, pero puedo solamente exigir hasta los 3 metros de altura. Entonces, muros de 3 metros son de cerramiento forzoso y puedo cobrar la totalidad del muro. Si el muro tiene 4 metros, es cerramiento forzoso, pero puedo cobrar solamente los 3 primeros metros. Ese metro restante adicional que tiene el muro es privativo de quien lo construyó, pero nunca es un cerramiento forzoso. Bueno, la otra categoría es el muro de elevación. Cuando yo construyo un muro encaballado, por ejemplo, ¿yo qué le voy a decir al vecino? Que me tiene que pagar la mitad del costo de la inversión. Pero cuando yo hago un muro contiguo, no puedo exigirle al vecino que el vecino no lo use. El vecino tiene derecho a usarlo. Y yo tengo derecho a cobrarle el muro, y no solamente el muro, sino la pequeña fajita de terreno que ese señor me va a tener que comprar. ¿Por qué? Porque cuando él compre el muro y sea copropietario, sea condómino del muro junto conmigo, va a tener que comprarme también la pequeña fajita. Supongamos que yo hice un muro de 30, va a haber un corrimiento del eje de la línea divisoria de lotes, ¿se entiende? Ahora sí. Es decir, y eso me gustaría que lo tomen como una aclaración y como una situación, una generalidad que creo que es muy importante. Todos los muros tienden a ser encaballados, no tienden a ser contiguos. Es decir, la condición de contiguo es imposible sostener en el tiempo, porque la persona lo va a adquirir o comprándolo o por medio mucho más, a veces, digamos, doloroso, que es la prescripción. Es decir, estas situaciones en que yo soy el propietario, la voy a poder sostener por una determinada cantidad de años. Pasados esos años, el señor vecino se libera de esa obligación. Ya vamos a ver en el caso específico cómo funcionan las prescripciones en los muros. ¿Se entiende? Hay hay un destino para los muros que son siempre encaballados. Por lo tanto, recomendación, siempre construir muros encaballados, porque los muros contiguos tiendo a perder parte del lote. ¿Se entiende? Ahora sí. Bueno, muy bien. El punto G habla de los muros de elevación. Dice que al lindero que excede la altura del muro de cerramiento. Perfecto. Eso que dijimos recién. Cuando yo tengo el muro de 3 metros de cerramiento forzoso, lo que yo construya por encima se llama de elevación. Y lo que yo construya por debajo se llama enterrado, que es el punto H. Pasemos a la 28, artículo 2007, cerramiento forzoso urbano. Esto ya lo hemos visto y ya lo hemos explicado en forma conceptual. Lo que está hablando acá es el cerramiento forzoso, cómo funciona el cerramiento, y ahí está hablando del muro estable, del muro aislante, de la altura menor de 3 metros. Así que estos puntos ya los doy por desarrollados. Pasemos a la 29. El artículo 2009, y es exactamente lo que también ya hemos visto, las formas de adquirir la copropiedad. Así que pasamos a la siguiente. La 30. Presunciones. Bueno,
El concepto de presunción. ¿Qué significa presunción? Esto, el código nos acerca dos opciones para que interpretemos ante qué tipo de situación de colindantes estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos encontramos con situaciones de muros con una determinada antigüedad y que no podemos determinar exactamente quién es el titular, quién es el que lo construyó, quién es el que se está apoyando o si quién le debe a quién. Entonces, la ley nos acerca estas dos que llaman presunciones, y están en el artículo 2010 y 2012. Presunciones, ¿qué significa? Cuando yo presumo, cuando yo tengo algún indicio de verdad, pero todavía no tengo la certeza de que eso sea una verdad. Presumo, entonces, que es medianero hasta la altura del menor altura. Es decir, ¿qué presume la ley? Que el muro que está por encima de la casa más pequeña, el muro que está por encima, pertenece al edificio más alto. ¿Es una certeza? No, porque perfectamente el dueño de la pequeña vivienda podría haber comprado todo el muro medianero hasta la altura del más alto. Por eso no funcionan estas cosas como certezas, sino como simples indicios para determinar una determinada situación. Entonces, la altura del menor nos estaría indicando hasta dónde llega el muro medianero y que de ahí en adelante es privativo. Y la otra situación es que se presume que no son medianeros los que separan patios, huertos y jardines. Es decir, se interpreta que lo que separa dos jardines no es un muro medianero, sino un simple muro separativo sin calidad estructural. ¿Se entiende? A eso llamamos presunciones. ¿Sigo? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, vamos con las formas de cobro de la medianería. Este tema eventualmente va a ser un tema de explicación por escrito y en forma de un memo. Es decir, no lo voy a explicar en este momento porque es más fácil explicarlo directamente con un documento escrito que en una clase oral. Por lo tanto, les queda en la clase, lo van a entender perfectamente, pero no es tema de este momento. Bueno, ahí están, por ejemplo, fíjense, habíamos visto el cerramiento forzoso de 3 metros, el muro enterrado, que es en este caso una cochera, y el muro de elevación que está por encima de los 3 metros. Bueno, habla de la prescripción. Dice que el curso de la prescripción de la acción de cobro de la medianería respecto al muro de cerramiento se inicia desde el comienzo de su construcción. Esto es muy importante. Y respecto de la elevación o del enterrado, desde su utilización. Fíjense como conceptos antagónicos, pero quiero que lo manejen
muy claramente de entrada, cuando yo estoy hablando de construcción, estoy hablando del primero que construyó el muro, y de su utilización estoy hablando de cuando el vecino se apoyó en la construcción que yo hice. Entonces, uno es construcción y el otro es utilización. Construcción es cuando yo hice la casa, y utilización es cuando el vecino la está usando, cuando el vecino construyó su casa. Digamos, yo la casa la hice en el 2016 y el vecino construyó en el 2018. Es decir, que el muro tiene 5 años de construido y 3 años de utilización. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entienden? Ahora, fíjense que el cerramiento, lo que llamamos el cerramiento forzoso, esos 3 primeros metros, la prescripción empieza a correr desde que yo la construí. En cambio, el uso empieza a contarse a partir de la utilización. Pero, como estábamos hablando recién, estos son temas que quedan para el memo. Así que seguimos a la página 35. Bueno, son artículos de mantenimiento y de indemnizaciones. Eso también queda en el memo, perdón. Vamos a la 36. El artículo 2028. Abdicación de la medianería. Abdicación en el Código Civil Viejo. Abdicación, ahí está. Fíjense, abdicación de la medianería. ¿De qué está hablando? Bueno, en el Código Civil Viejo se hablaba de abandono. Acá de abdicar. Es lo mismo. ¿Qué significa? Que yo tengo la posibilidad, cuando a mí se me exige el pago de una determinada obligación, supongamos, este vecino ha construido un muro encaballado, yo puedo abandonar. Es decir, determino que el muro ese encaballado que este señor, mi colindante, ha construido, yo abandono a mi derecho a ese muro. Y por lo tanto, abandono mi faja de lote sobre la cual ese muro ha sido construido. Es decir, pierdo el derecho sobre el muro, se achica un poco mi lote y el vecino pasa a tener, antes estaba en un muro separativo, ahora está en un muro, antes estaba en un muro encaballado y ahora está con un muro contiguo. ¿Se entiende? O sea, digamos, ante la obligación, ante la intimación del pago, el vecino puede optar al abandono del muro. Acá estamos hablando ya de PH, de la propiedad horizontal, que como dijimos recién, toda propiedad horizontal es un condominio, pero no todo condominio es una propiedad horizontal. Es decir, algunas propiedades pueden acceder a este formato perfecto de condominio, de indivisión forzosa. Este es los formatos legales perfectos para la división de una propiedad en condominio. Digamos, la propiedad horizontal está digamos, desarrollada en su máxima expresión los derechos y obligaciones de las partes, en donde es una sola propiedad que está en condominio
con varios titulares o varios propietarios. Y antes de empezar, a ver, bueno, voy a leer el concepto. Estamos en el artículo 2037. Concepto: la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Ahí está, en esa definición, todo el concepto de propiedad horizontal. Y voy a determinar, desarrollar cuáles son los componentes fundamentales de la propiedad horizontal. Y fíjense, dice, voy separando algunos conceptos. En algún momento dice sobre partes privativas y sobre partes comunes. Perfecto. ¿De qué está hablando ahí? De la institución fundamental de la propiedad horizontal, que es la determinación de lo que se llama la unidad funcional, la UF, y los espacios comunes. Entonces, y también habla de lo que establece este título y el respectivo reglamento. Entonces, ahí tenemos en un solo artículo los tres institutos fundamentales que determinan la PH, la propiedad horizontal, que son la UF, la unidad funcional, el espacio común, que puede ser de uso común o de uso exclusivo, ya vamos a ver cuándo es cuándo, y el reglamento. El reglamento es para los condóminos como la ley misma. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una persona jurídica. Entonces, el reglamento tiene cualidades de persona, tiene derechos y obligaciones que están perfectamente delimitadas por el Código Civil y además de eso regula la vida en común, la vida colectiva de esos condóminos. Y los condóminos se deben al reglamento como a la ley misma. Por ejemplo, el pago de expensas, los mantenimientos de las despensas de las cargas comunes, si esto va a ser para vivienda o vamos a poder usarlo también con fines profesionales o con fines comerciales, si vamos a permitir mascotas o no. Es decir, toda la vida colectiva está determinada y regulada por el reglamento. Y el reglamento está instituido por el artículo 2037. Es decir, en un solo artículo definimos qué es la propiedad horizontal y definimos sus tres institutos fundamentales: UF, espacio común y reglamento. Vamos con la siguiente. Bueno, el artículo 2038, Constitución. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. Veamos. En primer lugar, ¿qué está diciendo acá? Que el reglamento, que ya dije que que es como la ley misma, es porque justamente los que
formado ese condominio, por eso dice, el titular del dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que se inscribe en el registro inmobiliario. Es decir, cuando se inscribe la PH, se inscribe también el reglamento. Es decir, esto estamos hablando de los condóminos que formaron este condominio. Una vez que yo compré, el edificio se construyó en el año 88. Yo compré en el 2015, yo compré con un reglamento que ya estaba instituido e inscripto. Yo ya me adhiero, quiera o no, me debo adherir al departamento que compré que tiene ese reglamento, porque acá justamente en el último párrafo dice que el reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. Es decir, que el nuevo propietario compra la unidad funcional, en lo que llamaríamos el cuarto A, lo compra con el reglamento que ya está instituido para esa unidad. No puede quedarse con el departamento sin el reglamento. El reglamento ya está adherido, ya está integrado a la unidad funcional. Pasemos a la 41, por favor. Bueno, acá, digamos, la caracteriza a la unidad funcional. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común. Esa es una de las características que han caracterizado siempre a la propiedad horizontal. Es decir, yo no puedo instituir una propiedad horizontal en donde para llegar a la vía pública tenga que pasar el cuarto A, tenga que pasar por el cuarto B o por otra unidad. Eso está prohibido por la ley. Es decir, cada una de las unidades tiene que tener un acceso independiente al resto de las unidades. Es decir, se circula por siempre por espacios comunes. Disculpen que esto les va a resultar como obvio, y es obvio, porque ustedes ya están, digamos, las propiedades horizontales se instituyeron en Argentina en los años 50, o sea que tenemos 70 años ya de vida en propiedades horizontales, y esto de los espacios comunes lo manejamos muy bien. Pero acá lo que estamos necesitando mostrar es que eso que está muy incorporado en la cultura está también en la legislación. Es decir, esto es oponible a tercero o oponible a sus a sus condóminos, a sus copropietarios, ¿no? Dice que la propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de usos comunes o del inmueble o indispensable para mantener su seguridad. Y por supuesto, es decir, yo soy eso que ustedes conocen muy bien, especialmente los que viven en departamentos o que han vivido en departamentos. Y cuando yo digo, yo tengo un departamento de 50 metros cuadrados, pero en realidad es de 60 si contás los espacios comunes. ¿Por qué? Porque las unidades funcionales tienen que hacer para sí una proporción de los espacios comunes. Es decir, yo vivo en 50 metros cuadrados, pero el departamento en realidad es 60. Porque yo tengo que hacerme cargo de un poquito de la parte común. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Podemos seguir? Bueno, vamos con la 42. Bueno, acá habla de las cosas y partes comunes. Ya hemos hablado de la unidad funcional, ahora hablemos de las partes comunes. Son comunes
a todas o a alguna de las unidades funcionales las cosas o partes de uso común de ella o indispensable para mantener su seguridad, y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Entonces, son cosas comunes a todas o a alguna de las unidades, las cosas comunes de ella o indispensables para mantener la seguridad. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir el derecho de los otros propietarios. En la primera parte lo que está describiendo son las partes que lo que se llama comunes de uso exclusivo. Cuando yo, por ejemplo, tengo una unidad funcional y esa unidad funcional tiene un balcón. Ese balcón nunca es parte de la unidad funcional. Los balcones son siempre espacios comunes, nada más que son comunes, pero de usos exclusivos. En cambio, los palieres, por ejemplo, son comunes de uso común. A veces, los patios, ahí dice, fíjense en el párrafo que dice a una o varias partes de uso de ella, es porque, por ejemplo, a veces el patio o un patio está determinado como un espacio común de uso exclusivo para una o dos unidades. Supongamos es un patio que comparten el cuarto, la planta baja A y la planta baja B, comparten un espacio común de uso exclusivo de esas dos unidades. Pasamos a la 43. Bueno, cosas y partes necesariamente comunes. Ahí está la lista, no la voy a mencionar. Voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, el terreno. Suena como obvio, pero no lo es. El terreno es parte común. No pertenece a nadie. Son cosas necesariamente comunes también los pasillos, las vías o elementos que comunican, los techos, las azoteas, los cimientos, los muros, las losas, los locales con instalaciones o servicios centrales, por ejemplo, el lugar donde están todos los medidores de gas, eso es necesariamente común, y las cañerías que conducen fluidos hasta el ingreso a la unidad funcional, es decir, todas las montantes de agua, desagüe, fluidos de gas y demás, que son colectivas, son necesariamente comunes. Vamos a la 44. Sigue con el listado. En el 2041, artículo 1241, bueno, la vivienda para alojar el encargado, los ascensores, los muros exteriores, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, todos los artefactos e instalaciones para servicios de beneficio común y los lugares destinados a sanitario o vestuario del personal que trabaja para el consorcio. Vamos con la 45. Consorcio. Bueno, el conjunto de los propietarios de las unidades constituye la figura jurídica del consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue con la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial
inscripta en el registro inmobiliario. Es decir, ¿qué está diciendo? Que el consorcio es el conjunto de los propietarios actuando en forma colectiva. El domicilio, que es muy importante, el domicilio de toda persona, el domicilio es un elemento fundamental en la caracterización de una persona, sea persona humana o sea persona jurídica. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener algún medio probo, un medio eficaz para su notificación. Si yo necesito mandar una carta documento, necesito saber dónde la voy a mandar, porque si la mando al lugar equivocado, estoy invalidando el ejercicio de ese derecho. Es decir, el domicilio es un elemento fundamental en la caracterización de la persona. Y acá lo que está haciendo el consorcio, lo que está haciendo la ley, es obligando a los consorcios que constituyan su domicilio, porque son personas jurídicas, ese domicilio lo tienen que constituir en el propio inmueble. No pueden retirarlo a su domicilio a otra parte. Recuerden que el domicilio es siempre una idealización. No necesariamente el domicilio es donde yo pernocto, yo determino que para este juicio, para esta situación, mi domicilio es tal, aunque yo no viva ahí. Bueno, ahí dice al final que cómo se extingue un consorcio me da las posibilidades. Lo primero que dice es que yo lo desafecto del régimen de propiedad horizontal. ¿Cómo lo puedo desafectar? ¿Cómo puedo hacer para desafectar? Y bueno, les doy una pista. Por ejemplo, yo compré los 44 departamentos. Yo era dueño de uno, ahora soy dueño de los 44. Compré todo el edificio. Todo el edificio es mío. Y lo voy a transformar en un hotel. ¿Para qué lo quiero que sea PH? No quiero que sea PH. Y yo ya tengo el poder absoluto de la unidad porque tengo la titularidad de los 44 departamentos. Por lo tanto, voy y mediante una escritura pública determino que el registro inmobiliario lo retire del registro. ¿Se entiende? Es una posibilidad. Acá lo que está haciendo el Estado es mostrarnos cuáles son las posibilidades para que eso suceda. Y la otra, porque es un acuerdo unánime de las partes. Nos tenemos que poner de acuerdo todos. No es mayoría absoluta, la mitad más uno. No. Acá dice, se extingue por el acuerdo unánime. O sea que no puede, si hay uno que vota en contra, esto no marcha. Necesito que todos nos pongamos de acuerdo en que esto se extingue como figura jurídica. Si todos estamos de acuerdo, no hay ningún problema, lo podemos hacer. ¿Queda como condominio? Sí, pero no como propiedad horizontal. ¿Para qué? Las razones no importan. Acá es lo valedero es que el Estado nos está dando una herramienta para que si queremos hacerlo, eso lo podemos hacer. Pasemos a la página siguiente. Ya estamos cerca del final. Bueno, acá no me faltaría el cartelito, ¿no? El 2114 es el que habla sobre el derecho de superficie. Bueno, es el derecho, es uno de los derechos nuevos del 2015. Este derecho real, junto con el conjunto inmobiliario, son algunas de las nuevas adquisiciones del Código Civil en materia de derechos reales. Entonces,
¿Qué significa el concepto de derecho real de superficie? El derecho de superficie es un derecho real temporario. Atención ahí. Paremos un segundo. Recuerden que yo dije que el dominio era el derecho real principal y del cual todos los demás derechos reales son una transformación o una acotación o una multiplicación de derechos. Lo que está haciendo acá el derecho real de superficie es incorporar el concepto de derecho real temporal. ¿Y por qué? Porque nos estamos oponiendo al concepto, recuerden que dijimos que el dominio era perpetuo. Y acá estamos diciendo que es temporal. Entonces, la primera característica que encontramos en el derecho real de superficie es el concepto antagónico con el carácter perpetuo, que es el derecho real temporario. Es decir, que se constituye sobre un mueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar, construir o sobre el plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración, establecidos en el título, suficiente para la Constitución y dentro de los previstos en este título y las leyes especiales. Perfecto. Paso a determinar algunas consideraciones de este, que es un derecho real exquisito por lo novedoso y por las condiciones preciosas que tiene para nuevas modalidades en la construcción o en el comercio de bienes raíces. Cuando hablamos de bienes raíces, hablamos de inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, por un lado hemos dicho que era temporal, pero fíjense que también acá está diciendo que se establece quien otorga a su titular facultad de goce, uso, goce, disposición material y jurídica de derecho, y habla de que puede ser el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración. Es decir, que yo puedo disponer la transmisión mediante el derecho real de superficie de un pedazo de la parcela, de la totalidad de la parcela, o de, supongamos, si yo tengo una casa de un piso, puedo decir que vendo desde ese piso para arriba o desde ese piso para abajo. Es decir, le puedo vender a alguien el subsuelo. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a vender el subsuelo solo y no vender lo de arriba? Y sí, esa es la apertura de los esquemas mentales en los cuales nosotros estamos inmersos. Es decir, lo que nos está diciendo acá el código es que se puede vender el subsuelo y yo quedarme con la casa de arriba. O puedo quedarme con la casa de arriba y vender desde la terraza para arriba. Esas son posibilidades. Es decir, pero esto, eso sí, yo lo vendo, pero esto es temporal. No puede tener más de 50 años. Ese es el tope que me marca la ley. Pasemos a la 47. Bueno, ahí está determinado quién es el superficiario. El superficiario es el que adquirió, así como decíamos condómino, recuerden también esta palabra, el superficiario es el que compró. Es el que compró ese derecho real temporario para construir, por ejemplo, en la parte... ¿alguna duda, chicos? Sigo un poquito.
Derecho real reversible. Plazos. Bueno, acá está hablando de lo que acabo de decir. Es 50 años para construcciones, perdón, 70 años para construcciones y 50 años para forestación. Porque esto es el típico derecho real que se necesita para los que hacen industria forestal. Porque el que hace industria forestal no necesariamente necesita comprar por una cantidad, no necesita comprar en carácter perpetuo, sino más bien en carácter temporal. Entonces, estos son derechos reales ideales para la industria forestal, pero también aplicables para la construcción. Vamos con la 49. Bueno, el usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar la sustancia. Es decir, así como el propietario ejerce esos derechos, acá yo puedo ejercer los mismos derechos sin ser el dueño. Y a eso se le llama usufructo. Vamos a la siguiente. La 2154, 2155, el uso y habitación. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar una cosa ajena, su parte material o indivisa, con los límites establecidos en el título. Solo es aplicable para personas humanas. Y la habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno o en parte material de él sin alterar su sustancia. Bueno, son uso y habitación, que estos van a estar en el memo que le vamos a arrimar.